Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 16. La vida de Einon ap Owain II, Cadel ap Rhodrimar. Ante su muerte, Cadel, su hijo, se convirtió en rey de Gales a la edad de 28 años, y por 31 años reinó sobre Gales, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 59 años y murió. Cadel fue coronado como el rey Einon ap Owain II de la casa de Manau. Su hermano menor, Anaraud, lo convirtió en duque de Gwynedd y a su otro hermano, Merfyn, como duque de Powys y Sisiluk. Al menor de sus hermanos, Tudwal, lo convirtió en duque de Went, y en lo que se refiere a sus hermanas, él las unió en matrimonio con algunos de los nobles del reino de Gales. Por supuesto, Cadel, antes de la muerte de su padre, llegó a gobernar sobre el ducado de Sisiluk, pero cuando el rey murió y él heredó el trono, pasó el ducado a manos de su hermano Merfyn. Aunque Rhodri el Grande murió en la batalla, ésta dejó muy inconclusa la aparente victoria de los sajones sobre Gales, por lo que la guerra aún continuó produciéndose en varios períodos de tiempo a lo largo del reinado de su hijo Cadel. Ambos pueblos pelearon entre sí en numerosas batallas bélicas, y aunque Cadel no logró derrotarlos ni expulsarlos de Gales, los pudo mantener fuera de las fronteras sin que invadieran Gales de forma permanente. Por otro lado, durante su reinado, el monarca Cadel tuvo que sofocar constantemente las diferentes revueltas que se iban produciendo en los diferentes ducados de sus dominios. La nobleza, en sí misma, se veía incapaz de reprimirlas, por causa de sus minoritarios ejércitos militares, que constantemente reclamaban aumentos de sueldo ante las miserias que se les pagaban. Además, la pobreza económica tan severa que atravesaba Gales por entonces obligaba a la nobleza a mantener al ejército diezmado en su número. Por eso se veían en graves aprietos para someter a la población bajo la palabra del rey. Al año después de ser coronado Cadel rey de toda Gales, la Iglesia Católica Romana, al mando de su diabólico papa Juan VIII, mandó a sus infames prelados a Gales, con objeto de pedirle al rey Cadel a que accediera a perseguir a filo de espada a todos los que no apoyaban y defendían con ardor el dogma católico de la Trinidad. Esto era, según argumentaban, para que los herejes no contaminasen las doctrinas oficiales de la Iglesia con sus incesantes prédicas públicas. Así que se divulgó la noticia por todas las ciudades, aldeas y ducados del reino. Y tan pronto lo oyeron esto los santos, comenzaron a salir a las calles y desde las plazas clamaban a voz en cuello y decían a la multitud: «¡Pueblo de Gales! Nuestros gobernantes, de quienes dijo Cristo: pagad a Dios las cosas de Dios, pero a César las cosas de César, quieren ahora apoderarse de lo que es solo de Dios, nuestra adoración. Quieren perseguirnos por creer a la Sagrada Escritura antes que a la propia Iglesia, que lleva siglos desviándose de los santos mandamientos transmitidos por los apóstoles. Nunca confesaremos el dogma de la Trinidad como verdadero, pues la palabra de Dios declara sin tapujos respecto al Hijo en el Apocalipsis: Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Sí, el Hijo no es Dios verdadero, sino Hijo de Dios, creado por Jehová nuestro Padre. ¿Y vamos a doblegarnos ante la muerte y creer las mentiras que sí nos harían merecedores de muerte? Jamás suceda eso. Y qué gran mentira al decir que el Espíritu Santo sale del Hijo, así como en realidad sale del Padre.
Blasfemia es la cláusula filioque. Y muchas cosas similares a esta les hablaban los hermanos de Jesucristo al pueblo de Gales, persuadiéndolos por medio de la Biblia a mantenerse leales a Dios al no aceptar las herejías católicas de la Trinidad. Pero cuando el rey Cadel, a lo largo de su reinado, organizaba campañas militares de terror a fin de hallar a los santos herejes y condenarlos a morir quemados en la hoguera o decapitados, lograba dar muerte a muchos de ellos, pero otros sí pudieron escapar de sus terribles garras y salvarse. Y los que sí lograban huir, predicaban con miedo y pavor la palabra del Señor Jehová a todos cuantos eran de buen corazón y estaba dispuesto a escucharlos. Y a los santos que lograban quebrantar su integridad y lealtad mediante las sangrientas, crueles e ignominiosas torturas e interrogatorios amenazantes, los condenaban de igual modo a la muerte, pero por decapitación, a hacha de doble filo. Esta ejecución solía ser privada y ante los sacerdotes católicos a fin de que éstos pudiesen velar por su alma y evitar que ardiera en las llamas del infierno por la eternidad. Esta ejecución era normalmente aplicada a los miembros de la nobleza o del clero que eran hallados culpables de traición contra el reino o la Iglesia, pero al renegar éstos de sus enseñanzas bíblicas eran ejecutados así. Pero respecto a los que vez tras vez se negaban a abandonar su preciosa fe cristiana verdadera, terminaban llevándolo a quemarse en la hoguera hasta morir tras un lento semi-estrangulado. Y en estas situaciones lo hacían a la vista de todo el pueblo para escarmiento público, a fin de atemorizar a la gente a que nunca se deslizase por las herejías que ellos mismos perseguían. Y esta brutal campaña de persecución contra los santos la inició la Iglesia ante su alarma al ver el aumento constante en la congregación ungida gracias a su incesante predicación. Pero aquello solo logró diezmarlos y obligarlos a pasar a la clandestinidad, mas no lograron exterminarlos tal y como se lo proponían. De hecho, a lo largo de los siglos, los ungidos verdaderos siempre fueron brutalmente perseguidos e injuriados, hasta el punto de experimentar una muerte de mártir. Solo que en algunas épocas la tribulación los conducía a la muerte, y otras a palizas y expulsión de sus tierras a otras más lejanas. A lo largo de los años, el rey Cadel tuvo varios hijos e hijas con su esposa, y cuando contaba con 37 años de edad, engendró a su heredero e hijo primogénito, quien ocuparía todo el trono de Gales, y lo llamó por nombre Hywel Dda ap Cadel, con el título real de Einon ap Owain III. Sería conocido más tarde como Hywel el Bueno, por su fama en detener las brutales persecuciones contra los santos iniciada por su padre y por crear reformas legales y jurídicas en Gales, para el bien de su pueblo. El rey Cadel murió mientras peleaba en batalla contra los ingleses en las fronteras de Powys, atravesado por 4 flechas en sus pulmones, mientras peleaba montado desde su caballo de guerra. Y eso le pasó porque su armadura era ya vieja y desgastada. Esto fue castigo procedente de Jehová Dios en retribución a la mucha sangre inocente de los santos que él derramó con liberación bajo el consentimiento infame de la Iglesia católica. Y el rey Hywel tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y por 41 años reinó sobre toda Gales, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 63 años y murió. A Hywel lo llamaron Dda por su pelo inusualmente negro que tenía, pues los cabellos de los reyes y los nobles de Gales solían ser rubios, tal como era propio de los antiguos bárbaros del norte de Europa.